Muy bien, hoy vamos a tocar el tema de tuberculosis en algunos de sus aspectos importantes, que no son precisamente la patología como tal, sino las repercusiones sociales, económicas y otras que este daño tiene, sobre todo en nuestra población. Vamos a hablar un poco sobre la admisión, epidemiología, etiología, mecanismos de transmisión, con bastante, digamos, rapidez para llevarnos al tema que nos interesa. Entonces, definimos la infección tuberculosa, el periodo en el cual el micobacterio tuberculosis, bacilo de Koch, entra en contacto por primera vez con una persona sana. Esto tenemos la mayoría de los habitantes de nuestro país, tenemos la primera infección. La enfermedad tuberculosa, cuando el sistema inmunológico no controla infección o reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados, apareciendo síntomas y signos. La tuberculosis es una enfermedad social, infecciosa, contagiosa, de evolución crónica y curable. La epidemiología. A nivel mundial se estimó que 10,6 millones de personas enfermas de tuberculosis y 1,3 millones fallecieron por esta causa de ellas, ¿no? 167,000 tenían coinfección con el VIH. Esto es de los últimos años. En las Américas, en 2022, se estimaron 325,000 casos nuevos de tuberculosis y se notificaron 239,987. Las muertes estimadas para la región fueron 35,000, de las cuales 11,000 correspondieron a la coinfección por tuberculosis VIH-Sida. En Bolivia, el 2023 se notificaron 9,511 casos de tuberculosis en todas sus formas, el 4,9% coinfectados con VIH, el 10,5% comorbilidad, tuberculosis, diabetes. Y la tuberculosis multidrogo resistente, 2024, del 2023 al 2024, 81 casos. La etiología es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis de la familia Mycobacteriaceae, aerobio intracelular, bacilo delicado, ácido alcohol resistente, de crecimiento lento y alta resistencia al algus. El mecanismo de transmisión es una persona enferma infecta a una persona sana al hablar, reír, estornudar, cantar y sobre todo al toser. Los factores que favorecen la transmisión son la concentración de los bacilos, es decir, los que transmiten son aquellos que llamamos bacilíferos, que tienen, digamos, infección avanzada y que en las condiciones que hemos mencionado, estornudar, toser, etcétera, eliminan una gran concentración de bacilos. Poca ventilación e iluminación y un grado de cercanía y tiempo de permanencia con el enfermo. Es decir, la transmisión es lenta y se estima que entre 12 a 20 personas puede transmitir por año una persona infectada con un estadio bacilífero. El tratamiento es prolongado, hay diversas formas, se puede ahora facilitar con el tema de GeneXpert, que lo vamos a mencionar. Hay una fase intensiva de 2 meses y luego otra fase de 4 meses. Y esto se da con una estrategia que se llama tratamiento directamente observado, DOTS. Factores sociales. Lamentablemente, la tuberculosis, como el SIDA o la lepra, tiene no solo la carga del malestar biológico, sino que también la sociedad la discrimina, llegando a algunos casos la muerte social, ya que se cierra la oportunidad para poder reintegrarse a la sociedad y permitirse el derecho de un desarrollo personal digno. En este aspecto, la familia es fundamental y es precisamente de los problemas mayores que son justamente los familiares los primeros que discriminan al enfermo de tuberculosis. Esto
ya tiene una tradición de siglos. La tuberculosis es una enfermedad social y es la responsable del mayor número de muertes en la historia de la humanidad. El bacilo de Koch encuentra en la pobreza, hacinamiento, exclusión social e inequidad las condiciones que facilitan su patogenicidad. Recordemos que en la historia muchas personalidades, incluido Simón Bolívar y algunos escritores, murieron por este daño. De tal suerte que estamos hablando de una enfermedad tradicionalmente histórica con una, digamos, situación muy lamentable respecto de lo que es la exclusión social, la discriminación, y es más la falta de atención de los servicios de salud y la poca responsabilidad que se tiene respecto de este daño. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la tuberculosis? Determinantes sociales, la pobreza es un poderoso determinante de la tuberculosis. Los entornos de vida y de trabajo abarrotados y mal ventilados, a menudo asociados con la pobreza, constituyen factores de riesgo directos para la transmisión de la tuberculosis. La desnutrición es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedades activas. Si recordamos un pasado no muy antiguo ni muy reciente, la tuberculosis ha permanecido en nuestro país muy ligada a la actividad de la extracción de metales, primordialmente el estaño y las minas. La silicotuberculosis ha diezmado la población de los mineros durante años. La mala suerte de la gente que tenía que trabajar en esas condiciones no permitían, digamos, una sobrevivencia adecuada de estas personas, por lo cual, digamos, el entorno social y las luchas sociales de estos sectores fueron muy, digamos, radicales. Esto cambió radicalmente con el decreto 21060 y la relocalización de los mineros. Los lugares de mayor concentración se transfirieron primero al Alto y luego a algunas ciudades importantes como Santa Cruz. En Santa Cruz se ha establecido, digamos, la mayor cantidad de casos, eh, la mayor cantidad de multidrogas de resistencia que luego vamos a ver, y todo por estos aspectos que mencionamos. La actual situación de Santa Cruz se ve complicada porque concentra el 40% de los casos de tuberculosis del país, con una alta carga de la enfermedad y los casos de multidrogos-resistencia, hoy llamados fármacos resistencia, con 81 casos en lo que va del año. El año pasado se tuvieron 42 casos y este año ya en lo que va del año tenemos 81 casos de MDR. La mayoría de los cuales no ha hecho una resistencia por el uso inadecuado, sino que han sido infectados por personas que ya tenían multidrogos resistencia, es decir, bacilos multidrogos resistentes. El término multidrogos resistencia está siendo cambiado por esta asociación de la droga y la situación del país, y entonces se llama farmacoresistencia. Esta es una situación alarmante porque estos pacientes bacilíferos van a seguir transmitiendo la enfermedad con una carga adicional que es el elevado costo del tratamiento y la transmisibilidad que la pueden realizar por no cumplir los tratamientos adecuados. La letalidad por tuberculosis es elevada, hasta 6%, sobre todo asociada al VIH,
Las personas afectadas son mayormente jóvenes, entre 15 y 25 años, habiendo adquirido el VIH en edad temprana. Si detectamos un joven VIH positivo a los 15 años, estos han estado expuestos a los 13, 14 años, y eso se ve con frecuencia en algunas zonas de Santa Cruz. Los casos fatales se presentan cada 2 días, siendo la primordial causa de muerte por enfermedades transmisibles en nuestro medio. Conclusiones. La tuberculosis asociada al VIH se constituye en el mayor problema de salud pública de Santa Cruz y probablemente del país. La falta de acciones de atención primaria contempladas en la política SAFSI no cumplen con las funciones esenciales de promoción y prevención. Las actividades de la atención primaria, como son las ferias, la organización de las familias, el seguimiento adecuado de los pacientes, no se dan. Hemos perdido todo aquel compromiso que se tenía de las actividades relacionadas con la comunidad para el control de los daños, acción primordial de la promoción y de la promoción de la prevención de la salud. Hay una desatención muy importante en el seguimiento de los programas, pese a tenerse la estrategia DOTS. La estrategia DOTS, el tratamiento directamente observado. Hay capacitación sobre todo en el área de enfermería, pero la formación también en lo que hace a la educación universitaria no hace hincapié en estos aspectos. Es más, siendo la salud pública en este momento ponderada ya por lo que ha sido el COVID, sobre todo lo que hace la epidemiología, no prioriza estos aspectos. Entonces el daño sigue avanzando. La concentración de los laboratorios en un solo espacio dificultan y retardan los resultados, de tal manera que la persona que acude a los servicios de salud acude en última instancia cuando ya está complicado, y peor aún que tiene que esperar un resultado tardío. Entonces estos son aspectos que van contribuyendo a la alta letalidad y a la cronicidad de la enfermedad. Pero la prueba GeneXpert facilita el diagnóstico y la detección de resistencia a la rifampicina, que coadyuva una determinación terapéutica temprana. Pese a ello, no existe todavía un conocimiento adecuado del sistema de salud que permita actuar eficientemente contra este daño. La prueba GeneXpert está siendo priorizada por nosotros y vamos a tener las 4 redes, lugares donde se va a poder tener el diagnóstico laboratorial oportuno y rápido. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se debe descentralizar la atención a los servicios más cercanos a la comunidad, incluido el laboratorio. Esto está en ejecución en Santa Cruz. Estamos en una coordinación del Servicio Departamental de Salud con el municipio y algunas entidades como Cruz Roja para poder lograr esto y tener lo más cerca posible de la población los servicios, primero de laboratorio, porque ya algunos de los centros de tratamiento están también siendo desconcentrados. Otro aspecto, supervisar las acciones de promoción y prevención en los servicios de salud de primer nivel. Esto lo hicimos con el conocimiento importante de participar en las reuniones, los comités de dar la información. Y nuestra propuesta de solución es que se debe realizar el seguimiento y detección precoz con los internos y médicos del Servicio de Salud Rural obligatorio que cumplen rota de salud pública en los servicios.
porque ellos vienen a los servicios y empiezan a hacer actividades clínico-quirúrgicas que no cumplen con el ROTE de salud pública. Y esto sería esencial, dándoles una cantidad, digamos, mínima de detección de casos, tanto embarazadas, vacunaciones y seguimiento de estos tratamientos para que logren, digamos, un ROTE adecuado por los servicios de salud en lo que hace a la salud pública. Consideramos estos aspectos así concretos de lo que es la tuberculosis en el aspecto social y creo no equivocarme en que nuestra entidad pudiera realmente coadyuvar en lo que hace a la difusión, capacitación y sobre todo motivación a la población sobre este daño que consideramos es el más importante en Santa Cruz asociado al VIH. Muchísimas gracias.